Bueno, pues bienvenidos todos al primer Aciertas webinar de esta quinta edición de Aciertas. Este año comenzamos un poquito antes porque tenemos bastantes webinars que ofreceros y queremos hacerlos pues un poquito quizá cada semana, cada 2 semanas. Así que bueno, ya os iremos dando información y espero que os resulte a todos interesantes y que queráis compartir estos momentos con nosotros. En este webinar pues vamos a tener a Jordi Solves, que es catedrático de Didáctica de las Ciencias en la Universidad de Valencia. También es catedrático de secundaria de Física y Química en Excelencia. Da clases en la universidad a los futuros profesores y maestros de secundaria. Y bueno, pues es un apasionado de este mundo de las TIC y tiene muchísima experiencia en este mundo, así que nos pareció un perfecto experto para hablaros de este tema que es tan interesante y que además ha tenido una respuesta muy buena por vuestra parte. Así que sobre todo gracias por haberos apuntado a este webinar, a este primer webinar. Y solo deciros, antes de darle el paso a él, una serie de cosas. La primera, sabed que este webinar se está grabando. A partir de mañana lo podréis tener en abierto en el canal de YouTube de Aciertas. Os enviaré el link para que podáis revisarlo si queréis o si queréis compartirlo. ¿De acuerdo? Más cosas. En principio, Jordi nos va a hablar sobre el tema que tiene preparado y luego va a haber un turno de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta intermedia, lo mejor es que utilicéis el chat. Y en ese momento, pues, bien si Jordi quiere, a lo mejor os da paso, o si no, al final de la intervención de Jordi haremos ese turno de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Os pido, por favor, que mientras no estéis hablando, que tengáis los micrófonos silenciados porque así evitamos el ruido de fondo. Y nada más. Os dejo con Jordi para que empecemos ya el webinar. Bienvenidos a todos. Jordi, cuando quieras. A ver, Jordi, no te oímos. Tienes el micrófono silenciado. Jordi, no te oímos. Ay, esto de las TIC, lo que tiene, te olvidas de una cosa. Bueno, comentaba eso, que he dado clases prácticamente en todos los niveles y que con esto de las TIC empecé pronto porque di clase a las primeras de física, a las primeras promociones de informáticos. Y cuando volví al instituto, me encontré allí, había ciclos formativos de TIC y me encontré allí con algún alumno y decidimos montar la red, en red todo el instituto, o sea, como una tarea del alumnado, con lo cual nos vimos convertidos en centro piloto TIC de la Comunidad Valenciana. Y desde entonces, bueno, luego hice un proyecto de investigación sobre las visiones sociales que tenía el alumnado por aquellos años, cuando se empezaban estas cosas de las TIC. Las he usado bastante y en mi práctica docente, pero también soy muy crítico con ellas. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Paso sin más a la presentación. A ver. Compartir pantalla. Bueno, le he llamado así las TIC y el pensamiento crítico en enseñanza de las ciencias. Empezaremos hablando del contexto donde surgen las TIC, que es la globalización.
Luego veremos cómo esto está contribuyendo a un gran desarrollo del negacionismo, las pseudociencias y la anticiencia. Veremos un tema que me preocupa mucho, que es la competencia de los alumnos, que es además una competencia que se les pide en el currículum, la competencia de búsqueda en Internet. Luego hablaremos del pensamiento crítico, de cómo la enseñanza de las ciencias puede contribuir al pensamiento crítico mediante cuestiones sociocientíficas y, por último, unas conclusiones. ¿Qué es la globalización? Pues la globalización es la creciente interdependencia económica del conjunto de los países del mundo provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y garantizada de la tecnología. A esto tenía que haberle puesto comillas porque es una definición que dio Castells, que como sabéis ha sido ministro reciente de universidades, pero es uno de los grandes expertos mundiales en el tema de la sociedad red. El problema es que esta globalización, que podría haber sido, si hubiese sido real, hubiese sido de todo, pero es solo económica. Y no, es decir, los capitales se mueven, pero las personas no. Y entonces, pues esta globalización económica se ha traducido en una concentración de riqueza brutal. O sea, 85 personas, 85 tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población, es decir, que 3.500 millones de personas, que se dice pronto, se ha traducido en destrucción del medio ambiente y en el agotamiento de recursos. ¿Y quién está controlando esa globalización? Pues la globalización la controlan grandes empresas que van marcando las formas y contenidos de Internet, que se ha convertido en un sistema de entretenimiento, publicidad y consumo. Esta es una de las conclusiones a las que llegué en ese proyecto de investigación que os digo. Y una cosa que hicimos en ese proyecto de investigación fue buscar cuáles eran las grandes empresas mayores del mundo, ¿no? Y en 2004 allí encontramos que había petroleras, Exxon, Shell, había financieras, había alguna de automóviles, y de TIC solo había dos, una que era Microsoft y otra que era IBM. Cuando por circunstancias volví a hacer el estudio en el 17, me encontré que ya la mayoría de las empresas eran empresas TIC. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tencent, Facebook, y su capital bursátil en miles de millones de dólares, pues era pues, desde la primera, que era Apple con 686, que si os fijáis tenéis abajo el PIB de España. El PIB de España pues eran 1.313 miles de millones. Ahora he ido siguiéndolo por curiosidad y vemos que el PIB de España se mantiene, incluso en el 21 por la crisis COVID bajó. En cambio, mirad cómo van los capitales de las grandes empresas. Es decir, ya en el 19 había algunas empresas que podían comprar toda la producción de España anual. Y ahora ya 5 empresas superan ese valor del PIB español. Bien, esto es una cosa que habéis encontrado muchas veces: si no pagas por el producto, producto eres tú. Esas empresas tienen acceso a nuestros datos, y aunque la ley de protección de datos prohíbe que esos datos privados puedan ser divulgados sin el conocimiento de los interesados, ahora habréis visto en las noticias el conflicto de Facebook con la Unión Europea. Todos sabemos que esto es mentira y que recibimos anuncios personalizados de empresas privadas en nuestros móviles y ordenadores. Hay empresas que los venden o que acceden ilegalmente a ellos, y otras que los utilizan. Un caso muy significativo es Cambridge Analytica,
que accedió a los datos de millones de usuarios de Facebook y que usó esa información para construir un programa que predecía decisiones de los usuarios e influía en ella. Este señor colaboró con Trump en las elecciones del 2016, colaboró con el Brexit y ahora se está dedicando a colaborar con los partidos de ultraderecha europeos. Y todo esto, pues aquí tenéis el precioso cuadro de Goya que se grabado, que se llama El sueño de la razón produce monstruos. Esta globalización Sí, crea yo en me la voy ahora mismo a ciudadanía corregir. desigualdad, exclusión, incertidumbre, inseguridad. Las personas se sienten frágiles, pierden identidad frente a estas grandes fuerzas que les dominan y esto está produciendo un crecimiento de la irracionalidad con el auge de la ultraderecha, de fundamentalismos religiosos, de publicidad, propaganda, para manipular la opinión pública y de pseudociencias y otras variantes de sin razón. Por ejemplo, una de ellas es el negacionismo. Se atribuyen representar el escepticismo de la ciencia, pero a diferencia del escepticismo científico, del sano escepticismo científico, no pretenden poner en cuestión hipótesis científicas que no hayan sido suficientemente contrastadas. En el fondo es un rechazo dogmático y poco razonado, con motivaciones emocionales e ideológicas de ideas científicas bien establecidas. El nombre se estableció a la gente que negaba la evidencia histórica del holocausto nazi. Ahora los negacionistas más extendidos afectan a cuestiones científicas como el cambio climático, la existencia del virus del SIDA o de la COVID o de la efectividad de las vacunas, a los que nos hemos estado enfrentando. En cuanto a las pseudociencias, son conocimientos o creencias que no son científicos, pero que se presentan como tales para adquirir una mayor legitimidad. Intentamos hacer una clasificación de pseudociencias en un trabajo del 2018 y encontramos tres tipos. Las clásicas, que responden a deseos humanos de conocer el futuro, la astrología, los horóscopos, de tener poderes, telequinesia, telepatía, de ser visitados por extraterrestres. Luego las peligrosísimas y extendidísimas pseudociencias de la salud, terapias y efectos no sostenidos por pruebas científicas como la homeopatía, la acupuntura, el reiki, algunas dietas, las influencias de la luna, la curación cuántica, que es mi predilecta. Luego, y por último, pseudociencias legitimadoras que utilizan ideas científicas con el propósito de apoyar diferentes ideologías, entre ellas el darwinismo social, algunas ideas de la economía neoliberal, el diseño inteligente, la heredabilidad del coeficiente intelectual, la heredabilidad mayoritaria, claro, el negacionismo del cambio climático antrópico, etc. Y la publicidad las utiliza constantemente para aumentar sus ventas de artículos de limpieza, cosméticos, alimentos enriquecidos. Y por último, ya lo peor es la anticiencia, que ya no se limita a negar un aspecto concreto, sino que rechazan una teoría completa. Dos ejemplos claros que uno el terraplanismo y otro antiguo ya el repudio de la teoría de la evolución por los creacionistas. Los negacionismos tienen actitudes anticiencia y van ligados a teorías conspirativas y hechos alternativos. En la pandemia hemos tenido de las tres cosas. El que niega que exista la pandemia o el virus que la causa, pues es un negacionista. El que rechaza las vacunas por creer que están para dañar o para controlar a la gente tiene actitudes anticientíficas. Y por último, se han apoyado diversos remedios como si estuviesen apoyados por la ciencia y eso es pura pseudociencia. Bien, ¿cuál es el problema? Que si uno analiza esto, encuentra que los estudiantes de secundaria, pero lo que es peor, los futuros profesores de ciencia, tanto los de primaria, esto que pone PP, como los de secundaria, PS, tienen ideas pseudocientíficas y en niveles considerables, es decir, en porcentajes que oscilan desde el 70-80%
de gente que cree, por ejemplo, en la acupuntura o en la selección natural por las instituciones humanas. Es decir, en concreto, una que os llamo la atención porque es la que dio pie a la investigación es la influencia de las fases de la luna en los problemas humanos. Que esta además, curiosamente, no va disminuyendo como sucede con las otras con el nivel de estudios, sino que aumenta con el nivel de estudios. Este detalle quiero que quede plasmado. Bien. Con el auge de las TIC, pues, que además en la pandemia nos ha obligado a recurrir mucho a ellas, pues entonces se plantean las competencias de investigación en Internet que es necesario desarrollar en el alumnado. Y si las buscamos en la legislación, encontramos que dice la 1.7 que deben buscar y seleccionar información científica de forma contrastada en medios digitales, registrándola en papel de forma esmerada o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios en la red. A veces está muy extendido el tópico de que los estudiantes son nativos digitales y pensamos que por ello ya cuentan con habilidades necesarias para desarrollar la búsqueda de información en Internet. Nada más lejos de la realidad, porque la búsqueda en Internet tiene dificultades hasta para a gente adulta. En primer lugar, por la sobrecarga informativa. Si uno piensa en una biblioteca de la universidad o del municipio, pues puede tener 25.000 libros, los cuales no solo están organizados y catalogados de forma lógica, sino que además han sido editados, revisados por alguien que es distinto del autor antes de su publicación. En Internet, al contrario, hay 1.700 millones de páginas web, la mayoría de las cuales no han pasado por ningún proceso editorial externo. Además, pues, todos sabemos cuando navegamos que empieza a entrarnos información en paralelo por fotos, vídeos, etcétera, y que es difícil no entretenerse en ella. Más dificultades. Hay que saber distinguir la información irrelevante de la que no lo es. Estas dificultades están explotadas por bots que publican haciéndose pasar por... por bots que se publican haciéndose pasar por personas que apoyan a un partido. Luego tenemos revistas científicas falsas que aceptan directamente artículos sin pasar por revisión por pares o contenidos patrocinados que tienen apariencia de noticia. Los alumnos muchas veces y las personas desconocen quién controla Internet y por tanto tienen una actitud poco crítica frente al mismo. Y por último, la cantidad de información falsa y pseudocientífica que se recoge en los portales de Internet, lo que sumado a una falta de información en búsqueda y selección de fuentes puede llegar a un grave problema de desinformación y manipulación informativa. Bien, esto nos llevó a plantear una investigación con alumnado de secundaria. El problema era si el alumnado de tercero de ESO era capaz de seleccionar fuentes de información adecuadas en temas científicos cuando realizaba una investigación por Internet. ¿Y qué criterios utilizaban para seleccionar esas fuentes de investigación y desarrollar esas investigaciones? Nuestra hipótesis era que el alumnado no está capacitado para desarrollar esa búsqueda y que no cuenta con las herramientas adecuadas para obtener resultados fiables y completos. Y que esta incapacidad de desarrollar una búsqueda efectiva y crítica les hace susceptibles de caer en fuentes de información pseudocientífica. Tuvimos 55 alumnos de dos grupos de tercero de secundaria, un centro público, 26 chicas y 29 chicos, y se les pedía al alumnado que hiciesen una búsqueda de información en torno a la posible influencia de la luna en la agricultura. Entonces se les pedía que copiasen los enlaces de las 5 páginas que hubiesen consultado y que indicasen la más útil, que escribiesen con sus palabras un texto donde se sintetizara la información obtenida, las razones para elegir esas fuentes de información
y la cantidad de veces que realiza investigación en Internet para trabajos de clase. Y por último, si tenía interés o no por las ciencias. Bien. Resultados. El tipo de información más utilizada con mucha diferencia es el blog, donde cualquier persona puede escribir sus opiniones como si de hecho se trataran sin control externo alguno. Muchos de los blogs citados estaban asociados a páginas comerciales, a suministros agrícolas o de productos ecológicos de consumo doméstico. Fuentes que también se encuentran en Internet, como artículos científicos o páginas institucionales de organismos con un mayor grado de fiabilidad, podéis ver que son mucho menos comunes en los resultados del formulario. Por otra parte, la fuente más utilizada, citada por el 75% del alumnado cuando buscó en Google las palabras clave influencia de la luna en la agricultura, o sea, era común a todos ellos. Y las tres siguientes estaban citadas por 35% del alumnado cada una. Y también se encontraban porque entre los 5 primeros, es decir, los alumnos muchas veces limitan la búsqueda a lo primero que sale. En cuanto al tipo de respuesta, las más frecuentes eran las de tipo pseudocientífico, un 92% del total. Las respuestas fuera de contexto fueron un 5/6 del total. Solo se cuantificó una respuesta adecuada. Aumentaron las creencias pseudocientíficas sobre la luna y por ética tuvimos que hacer al final una secuencia de actividades para ponerlas en cuestión, porque habíamos aumentado, o sea, la búsqueda en Internet había aumentado las creencias del alumnado en esta influencia, casi duplicándolas. Bien. La razón, cuando se les preguntaba la razón para elegir esa fuente, decían que eran las más comprensibles. Solo un 31% de la muestra afirma que las fuentes de información que le han aparecido, o sea, solo dicen un 31% que cogen las primeras, pero en realidad ya hemos visto antes que son un 90% el que las cogen. Que las web fuesen de actores conocidas solo por una razón de un 5/6 de la muestra, demostrando que el alumnado no da importancia a la autoría de la información que consulta. En conclusión, la selección que el alumnado hace de fuentes de información es muy poco crítica, toma las primeras que encuentra y ni siquiera se preocupa de que la información que lea sea coherente con lo que sabe o con lo que ha leído previamente. Las respuestas recogen la mayor parte de las informaciones pseudocientíficas a las que el alumnado había estado expuesto durante la búsqueda de información. Utilizan las primeras web, pero no los reconocen. Y por último, la comprensibilidad del lenguaje es lo que puede explicar la gran cantidad de blogs que han usado y que por ello han estado más expuestos a información pseudocientífica. Es decir, se está confundiendo la capacidad de utilizar la herramienta del buscador con un proceso de pensamiento crítico mucho más complejo. Bien, y llegamos al pensamiento crítico. ¿Qué entendemos por pensamiento crítico? Muchas veces en nuestros claustros son los filósofos los que se atribuyen el monopolio de esta cuestión. Y, en fin, alguna razón sí tienen. Por eso en la filosofía tenemos una tradición como la mayéutica socrática, es decir, freír a la gente preguntas, un gran método pedagógico, la duda metódica de Descartes, el escepticismo de Hume, el criticismo kantiano, Nietzsche, Marx y la escuela de Frankfurt, también conocida como teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Russell, es decir, una buena tradición, pero también es cierto que dentro de la filosofía está toda la tradición escolástica medieval, nada crítica o el romanticismo. Aquí tenían las imágenes de dos filósofos. Pero también está la pedagogía crítica con Freire, Appel, Giroud, que desarrolla la educación como un proceso de emancipación individual y colectiva para transformar la sociedad actual.
de Freire. Hemos celebrado el 100 aniversario de su nacimiento y decirles que en Brasil el presidente Bolsonaro ha prohibido esa celebración. Y por último, pues una definición de una profesora española, la profesora Marilar Jiménez de Aleixandre, que lo define como la capacidad de desarrollar una opinión independiente, adquiriendo la facultad de reflexionar sobre la sociedad y participar en ella. ¿Es la ciencia pensamiento crítico? Esta es una pregunta que suelo hacerles yo a mis alumnos. Y los que son estudiantes y profesores de ciencia suelen considerarla crítica, porque se enfrentó en la época de Copérnico, de Galileo, al pensamiento religioso. A veces no se dan cuenta de que los conflictos entre ciencia e iglesia no son solo religiosos, sino porque, por ejemplo, Galileo era amigo de cardenales, de papas, él mismo se proclamaba supercatólico, Copérnico era canónigo de la Catedral de Torum, etcétera, etcétera. Aquí lo que se está debatiendo en el fondo es quién tiene la autoridad de afirmar que lo que es verdad. Que en la ciencia lo tenemos que hacer mediante observaciones o experimentos. Por otra parte, desde la teoría crítica y otros autores, pues dicen que la ciencia es ejemplo de pensamiento unidimensional, Marcuse, o de razón instrumental opuesta a la razón crítica, Habermas, porque está al servicio de instituciones que anteponen o su rentabilidad económica o la defensa nacional a los intereses de la sociedad. Entonces, la siguiente pregunta es ¿en qué condiciones puede considerarse crítica la ciencia? Un test bueno de criticidad es que la crítica siempre implica conflictos con los poderes establecidos. Entonces, la siguiente pregunta que les planteaba yo a mis alumnos era que me dijesen científicos que habían tenido esos conflictos y por qué se producen. Normalmente ellos suelen mencionar solo a Galileo, Darwin y pocas cosas más. Y entonces, al final me di cuenta que era mejor ofrecer un listado de científicos, ¿no? Aquí muestro algunos, por ejemplo, Hypatia, Einstein, Oppenheimer, Rachel Carson, Clay Patterson o el argentino Andrés Carrasco. Este es el listado, tengo lo tengo publicado y tengo, según la cantidad de alumnos, pues meto más o menos científicos. Fíjense que he marcado en un rojo más vivo, que procuro meter mujeres científicas también y procuro meter científicos que no sean, que sean pues, hispanohablantes, es decir, no solo los típicos blancos anglosajones y protestantes. Y cuando se ve ese listado, cuando se va, conforme van diciendo, de hecho les digo que lo busquen en internet, es una actividad que les mando para casa y cuando al día siguiente me van dando el listado, pues yo voy ordenando a los científicos por columnas. Y entonces, bueno, pues cuando los ordenas por columnas que son cronológicas, pero por el tipo de conflicto, pues observas que la primera columna es los que han tenido conflictos con el poder dominante en la antigüedad, prácticamente hasta el siglo XIX, que era el poder religioso. En el siglo XX el que domina es el poder político y los conflictos son con el poder político, y a finales del XX y en la actualidad pues básicamente la mayoría de los conflictos son con el poder económico. Eso también da una idea de cómo ha evolucionado el poder social. Y lo que se ve claramente es que estos científicos han tenido problemas porque han salido de las paredes del laboratorio y han hecho cosas que incidían en cuestiones sociales. Y esto era lo que provocaba el conflicto. Y claro, como uno de los retos de la enseñanza obligatoria es conseguir el pensamiento crítico de la población, pues esto nos dice que la enseñanza de los procedimientos científicos no parece suficiente, como digo yo, es condición necesaria, pero no suficiente,
para enseñar pensamiento crítico, porque también importan los contenidos. Hay que tratar cuestiones sociocientíficas, es decir, cuestiones científicas implicadas en debates sociales. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es si se enseñan las ciencias de forma que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico. Otra manera de verlo es qué es lo que se enseña explícitamente en ciencias y qué es lo que no se enseña o se enseña implícitamente, es decir, lo que por ahí se denomina currículum oculto de las ciencias. Uno de los primeros autores que lo trató, lo he mencionado antes como pedagogo crítico, fue Appel en su libro Ideología y Currículum. Entonces vemos que hay como una identificación de la ciencia con la observación y el laboratorio. Esto a nivel de imaginario, no de práctica docente, es decir, es un empirismo. Se presenta el trabajo científico como el dominio de una minoría dotada de genios, que la mayoría son hombres y son blancos, anglosajones y protestantes. Será una visión neutral y objetiva de la ciencia, una visión de la ciencia separada de la práctica, de los artefactos de la vida cotidiana, y lo que es peor, una ciencia como una acumulación de verdades, por lo tanto dogmática. Sin ir más lejos, filósofos de la ciencia con formación científica, como Popper o Kuhn, dicen, Kuhn es taxativo, se trata de una educación estrecha y rígida, posiblemente más que ninguna otra, exceptuando quizá la teología ortodoxa. O Popper, al científico se le ha enseñado mal, se le ha enseñado dentro de un espíritu dogmático, ha aprendido una técnica que puede aplicar sin preguntar por qué. En resumen, una ciencia muy formalista, muchas fórmulas o conceptos con un lenguaje muy técnico, en el caso de la biología, pocas discusiones, poco trabajo experimental, en consecuencia, una ciencia difícil, ardua y elitista. En cambio, no se enseñan cosas como la historia y la naturaleza de la ciencia. Es decir, se ignoran los problemas que originaron las investigaciones, el carácter hipotético de la ciencia, fruto del trabajo de muchas personas de diversos países que compiten y tienen controversias, con lo cual se favorece el dogmatismo y se dificulta el desarrollo del pensamiento crítico. Tampoco se enseñan las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y las cuestiones sociocientíficas. Es una ciencia descontextualizada y si está descontextualizada obstaculiza que el pensamiento crítico inherente a las ciencias tenga incidencias en la concepción del mundo y en las cuestiones sociales. Y por último, no se enseña el papel de las científicas y de los países nobles. Bien, ¿qué habilidades parecen necesarias para desarrollar el pensamiento crítico? De esto hice una tesis con la profesora Nidia Torres y lo trabajamos bastante. En primer lugar, una serie de habilidades, digamos, cognitivas. Comprender la naturaleza de la ciencia como una actividad humana, controvertida, no dogmática. Es necesario estar informado. Esto es a lo que unos limitan únicamente el pensamiento crítico. Estar informados sobre el tema, no limitarse al discurso dominante, conocer posturas alternativas, cuestionar la validez de los argumentos, rechazando conclusiones no basadas en pruebas, detectar falacias argumentativas, evaluar la credibilidad de las fuentes. Y esto lo hemos publicado en estos trabajos, que luego podrán ver en la bibliografía, estudiar la cuestión sociocientífica en su complejidad de manera que se involucren dimensiones éticas, culturales, filosóficas, sociales, económicas, ambientales, etc. Pero con la razón pura no tenemos bastante. Como dijo Kant, la crítica tiene que también aplicarse a la ética. Es decir, al final el pensamiento crítico implica valorar y realizar juicios éticos
en torno a la cuestión de que se trate. Es decir, uno tiene que ver si eso es bueno o malo, pero bueno o malo ¿para qué? Pues para la humanidad, para satisfacer las necesidades humanas y para solucionar los problemas del mundo. Y por último, es necesario llegar a conclusiones que lleven a tomar decisiones fundamentadas, esto es muy importante, ya lo decía la profesora Marilar Jiménez, promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida, es decir, escritos, declaraciones, participación en proyectos, votaciones. Esto es difícil, esto yo lo he conseguido pues un par de veces, luego si tengo tiempo las comentaré. Bien, entonces, al ver que el alumnado había duplicado prácticamente su creencia en la influencia de la luna en el crecimiento de las plantas y en otros factores del comportamiento de la vida humana, pues nos obligó a realizar una serie de actividades con ellos para retrotraernos. Estas actividades están publicadas. Este era un dibujo de la cosa más consultada por el alumnado, que lo que dice es que en luna nueva la savia desciende a las raíces y que en luna llena la savia sube a las hojas. Y claro, eso indica que en qué momentos son más adecuados para determinadas operaciones. Incluso se atreven a decir cuando en el cuerpo, pues el crecimiento del pelo, cuando es más conveniente hacer cortes, o etcétera, etcétera. Esto es interesante. Claro, cuando uno pregunta cómo puede influir la luna, pues hay gente que plantea otras mucho más sofisticadas, pero las tres más normales es por la propia gravedad de la luna, por las mareas o por la luminosidad. La luminosidad es distinta en las fases, pero hay que tener en cuenta que la luminosidad se mide en lux, que en luna nueva esa luminosidad es de 0,001 lux, o sea, una milésima de lux, de 0,25 en una noche de luna llena, y si esto lo comparamos con el mínimo solar en un día medio, que es 32.000 lux, y el máximo 100.000 lux, pues encontramos que la iluminación de la luna llena es 128.000 veces menor que el mínimo de la luz solar en un día medio, con lo cual su influencia es prácticamente despreciable. Aquí este señor parece que esté pensando más bien en la gravedad, es decir, en la gravedad. Bien, cuando uno de todo esto tenemos un par de publicaciones, una para analizar todo lo que se ha investigado y tal, y otra para proponer ver lo que enseña la física al respecto. Si uno mira la gravedad de la Luna y la compara con la terrestre, con los 9,8 de la Tierra, encuentra que es 100.000 veces menor. Si se estudia, esto sería la gravedad de la Luna, y encontramos que la gravedad de la Luna es diferente según la distancia a la Luna. Esta es la gravedad de la Luna en la cara de la Tierra, que está más cerca de la Luna. Esta es la gravedad de la Luna en el centro de la Luna, y esta es la gravedad de la Luna en la cara opuesta de la Tierra. Entonces, es debido a esta diferencia de gravedades, lo que en física se conoce como gradiente de gravedad, el que produce las mareas. Esto está muy mal explicado en muchos libros porque, claro, si aquí la gravedad va hacia adentro, aquí tendría que haber marea baja, y no, la marea es alta aquí y en la cara opuesta, y baja aquí y aquí. Esto en realidad se explica porque es
la gravedad en estos puntos, y para calcular la gravedad en estos puntos pues hay que restarle a la gravedad en ese punto la gravedad en el centro de la Tierra. Y entonces encontramos estas expresiones, que es esto rojito, que es aún mucho más pequeño que la gravedad, la propia gravedad de la Luna, que es una millonésima de vez la gravedad de la Tierra. Yo la verdad es que esto lo veía tan claro que no entendía cómo la gente seguía creyendo en estas influencias. Y el año pasado, dando una conferencia, más que una conferencia, un curso y tal, a gente mayor, pues estaba allí la médica de mi familia, una mujer que ya se había jubilado y se podía permitir venir a estos cursos. Y entonces decía, ella cuando yo comentaba estas cosas, veía yo que ella le salían chiribitas, estaba queriendo, y le di la palabra y dijo, a ver, si la luna mueve un océano, ¿cómo no va a mover el agua de la placenta? Claro, aquí es la idea que si muevo lo grande, es decir, si yo levanto 50 kilos, levanto 1 kilo. Pero es que las mareas no funcionan así. En las mareas influye de una manera determinante el tamaño del objeto. Y entonces, cuanto más pequeño es el objeto, más pequeño es el efecto de la marea. Por eso hay mareas en los océanos que están comunicados, están intercomunicados, y por eso se toma como tamaño el de toda la Tierra, pero no observamos mareas en el Mediterráneo, y mucho menos en lagos. Con lo cual, si estamos pensando en una planta, pues el efecto de la Luna sobre una planta de 2 metros de altura es menor que el que produce una masa de 1 kilogramo a 1 metro de distancia. O sea, nada. Bien, y trabajamos este tema porque es el más discutido. Cuando se estudian los temas de salud, pues la verdad es que esto está más trabajado y tal, ¿no? En la página web esa se dedican a hacer estudios sobre efectos lunares en diferentes cosas, como los nacimientos de los niños, el aumento de la criminalidad, la violencia, suicidios, ingresos en hospitales, efectos psiquiátricos, sonambulismo, menstruación. No se ha encontrado ninguna influencia. Se han estudiado 2.137 partos durante las fases lunares y se ha encontrado que no hay prácticamente diferencia en las distintas fases, en luna llena, en el cuarto creciente, en luna llena y cuarto menguante. En estas investigaciones sí que se descubrió, por ejemplo, que el gol de Iniesta sí que tuvo efectos en la natalidad 9 meses después, no las fases de la luna. Bien, otras pseudociencias que han salido ahora con la COVID. La pena es que estos estudios los iniciamos antes de la COVID y entonces no hemos podido incorporar toda una serie de adquisiciones de estos 2 últimos años. Pero en fin, ya por ejemplo este del 5G lo hemos trabajado en un libro que ha publicado Grau sobre la COVID, interesante. Entonces, pues esto 5G es que hemos encontrado por ahí que algunos afirman que la radiofrecuencia de la red 5G tiene un efecto negativo en la salud y puede que esté enfermando a las personas, o que el SARS-CoV-2 no existe y que las personas lo que están es sufriendo los efectos de la radiación del 5G. Otros no son tan taxativos, pero dicen que esta radiación está deprimiendo el sistema inmunológico de la gente y por lo tanto es más probable que sufran el virus. La primera postura es muy peligrosa porque si suficientes personas comienzan a creer que el SARS-CoV no es real, pues dejarán de seguir las medidas propuestas por los científicos médicos y por los gobiernos. Entonces, claro, uno lo primero que tiene que analizar es qué dice la ciencia sobre la radiación 5G esta. Esto es lo que pueden encontrar en el libro que les comentaba. A ver, 5G no son más que las siglas utilizadas para referirse a la 5ª generación de las
tecnologías de telefonía móvil. Es la continuadora de 2G, de 3G y de 4G. Con la tecnología 2G nos llegaron los SMS. Con la 3G tuvimos conexión continua a Internet. Con la 4G hemos tenido banda ancha, podemos ver vídeos en streaming, bajar fotos de gran resolución, reproducir canciones sin esperar a que se descargasen, como pasaba antes. Y con la 5G pues se podrá navegar 5 veces más rápido y tendremos muchos más dispositivos conectados al mismo tiempo. Bien. ¿Qué dice la física de la radiación electromagnética, que es, a fin de cuentas, lo que constituye la 5G? Pues que son ondas electromagnéticas y que la energía de esas ondas electromagnéticas depende directamente de la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de oscilaciones por segundo o hercios, esa unidad a la que estamos tan acostumbrados y que es inversa a la longitud de onda. Y que también depende del cuadrado de la amplitud, que es la intensidad, pero esta disminuye con el cuadrado de la distancia. Si miramos el espectro electromagnético, pues vemos que va desde ondas con frecuencia extraordinariamente baja y por lo tanto con longitud de onda extraordinariamente grande, que son lo que se conocen como ondas de radio y televisión. Luego tenemos las microondas, bastante conocidas por su uso en el radar y en los hornos de microondas. Luego tenemos el infrarrojo, el visible, que pese a su importancia pueden ver que es una pequeñísima parte del espectro. Luego tenemos el ultravioleta, este que nos pone morenos, los rayos X, los que se utilizan en radiografía, y por último rayos gamma y radiación cósmica, entendida como radiación gamma que viene del cosmos. Bueno, pues lo que se encuentra es que la radiación está por aquí, y que por lo tanto, de hecho, es las mismas ondas que utilizamos, son ondas de ultra altas, se llaman así, UHF, o ondas de microondas largas. Estamos aquí. Y esta banda se ha utilizado para la televisión. De hecho, cuando se introdujo el 5G en España, tuvimos que resintonizar los televisores porque ocuparon bandas de la televisión. O sea, la 5G no producía problemas cuando la usábamos en la televisión y produce problemas cuando la usamos en el móvil. Bueno, pues lo que dice la ciencia es que desde aquí hasta aquí la radiación no es ionizante. Por lo tanto, no tiene la suficiente energía para ionizar átomos. Y por lo tanto no puede dañar organismos vivos como sí lo hacen la radiación ultravioleta, por eso tenemos que ponernos protectores solares, o los rayos X o la radiación gamma. Bien, ya para finalizar, pues voy a hacer algunas conclusiones. La UNESCO señala en su informe científico de 2021 titulado La carrera contra el tiempo para un desarrollo más inteligente, que la alfabetización científica puede ser un amortiguador eficaz contra los movimientos anticientíficos que buscan sembrar la duda en la mente del público mediante la difusión de información que saben que es falsa. Bien, yo a esto quiero hacer una puntualización, y es que si bien, porque lo hemos estudiado, es decir, en el trabajo este que les comentaba, que hemos estudiado las ideas pseudocientíficas de los alumnos de secundaria, del grado de maestros y del máster de secundaria, es decir, con 3 niveles de estudios bastante distintos, pues es cierto que se encuentra que un nivel de alfabetización científica disminuye las creencias pseudocientíficas, pero no de forma suficiente. Hemos visto, por ejemplo, que aún permanece en el alumnado del máster en porcentajes del 10% para el creacionismo, menos mal, está bastante erradicado, al 72% para la acupuntura. Por lo tanto, es necesario que la educación científica aborde explícitamente estos temas para desarrollar pensamiento crítico de los ciudadanos, en especial hacia Internet y las redes sociales. Y solo así podemos conseguir que no les engañen con pseudociencias, que comprendan los problemas actuales que nos afectarán
el pico del petróleo, el cambio climático antrópico, y puedan así cuestionar los argumentos de corporaciones y políticos que supuestamente nos informan en los medios. Aquí tenemos la bibliografía que he usado en esta presentación. El libro de Bunge sobre pseudociencias no tiene desperdicio. Mario Bunge es uno de los grandes filósofos del siglo XX y tiene muchas aportaciones interesantes sobre esto. Luego los 2 artículos que publicamos sobre las visiones del alumnado sobre las TIC y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el sistema escolar. Luego una serie de trabajos sobre el pensamiento crítico. Aquí, por ejemplo, en este está el listado de científicos con problemas. Aquí en este otro hay ejemplos de cuestiones sociocientíficas para desarrollar el pensamiento crítico. En este pues vemos las concepciones de los docentes en ciencias y formación. Aquí vemos estos resultados que les he dicho sobre los efectos, las creencias pseudocientíficas del profesorado, o estos de cuestiones sociocientíficas y pensamiento crítico, ya metiéndonos directamente con las pseudociencias. Aquí estos 2 que son los de la Luna que les he comentado, o estos que están en el libro de enseñanza de las ciencias en tiempos de la COVID sobre el 5G. Y por último, uno que me acaban de publicar ahora mismo sobre una actividad que es muy importante para desarrollar el pensamiento crítico, que son los debates. Y entonces montamos un detector, unos alumnos que hacían de detectores de falacias de sus compañeros en esos debates. Bien, muchas gracias por su atención y dejo de compartir pantalla y pasamos al turno de preguntas. Muchísimas Si no hay gracias. preguntas, tengo gente que me las ha hecho por escrito, o sea que hay gente que se adelantó y las hizo por escrito. Exacto. Que decía que muchas gracias, que ha sido súper interesante. Yo tengo alguna preguntita también que bueno, que yo quiero dar paso primero a los participantes, a los usuarios y que ellos pregunten. Mira, tienes una pregunta en el chat. Sí, ya la he Pero visto, si ya la he alguien visto, ya quiere me he hacer puesto también el alguna chat. pregunta, da tu paso como... A ver, primero, esto de que funcionen, ya digo, yo no me dedico tanto a temas de salud, ya habéis visto que los ejemplos que he puesto son de física, soy físico, pero aparte del efecto placebo, pues está que cuando las personas están desesperadas, pues no saben, se cogen a un clavo ardiendo. De hecho, yo empecé a interesarme por las cuestiones sociocientíficas porque hubo un caso que salió en la prensa de un alumno de físicas que había renunciado al tratamiento contra el cáncer por unas terapias médicas de estas de pseudomedicina. Y falleció el alumno. Y tuve compañeros suyos en el máster de secundaria. Y entonces se suscitó el debate, estuvimos hablando de eso, y eso me hizo que me empezase a preocupar más de lo que siempre había tocado cuestiones sociocientíficas como o sea, pseudocientíficas como la astrología, la ufología, el creacionismo y tal, pero hizo que me dedicase sobre todo al tema de las pseudoterapias. Por ejemplo, lo de la homeopatía es interesantísimo porque es un problema de química, de estudio de concentraciones, o sea, se puede plantear como un problema de química. Y cuando ves, el problema es que ellos lo venden en una lectura de concentración que no es comprensible para la población, que son los famosos centesimales de Hahnemann. Hahnemann es el médico que creó la homeopatía en 1700, o sea, fíjense si tiene trayectoria. Lo que pasa es que en aquella época era homeopatía o sangría. Yo creo que en ese caso era más seguro que no te hiciesen nada. Bueno, el caso es que si tú calculas la concentración
en nuestras variables, pues es agua con azúcar. Estamos pagando una fortuna por agua con azúcar. Entonces, claro, cuando se denunció que era agua con azúcar, salió por ahí Montañer y tal diciendo que es que el agua tenía memoria. El agua tenía memoria de lo que había disuelto y que lo que nos afectaba era la memoria del agua. O sea, ya a una pseudociencia añadámosle otra pseudociencia, como si el agua, a ver, el agua está en agitación térmica y no puede conservar ninguna memoria de lo que ha disuelto. O sea, eso es de cajón de mico, pero entiendo... esto de la búsqueda de información lo ha preguntado otra, a ver si era la misma, sí, creo que eres la misma, Ana, ¿no? Ya me lo habías preguntado. Lee la pregunta o al menos un poco para que los Bueno, que lo están sí, viendo... es decir, que es una profesora que utiliza, que hace proyectos de investigación y utiliza buscadores, los alumnos deben buscar información. A ver, primero tenemos que distinguir entre navegadores, el Chrome, el Firefox, el Edge, que están instalados en nuestro ordenador y los buscadores, como Google, Bing, DAC, etcétera, etcétera. Chrome y Firefox por defecto tienen instalado el Google. En cambio, Edge tiene instalado el Bing. Aquí vemos también la competencia entre empresas. Aquí, esto en el fondo son cuestiones empresariales. A ver, el más fiable es el Google Academics, porque hace referencia a trabajos que tienen al menos un aval científico, que han sido publicados, es decir, que han sido revisados por alguien, ¿no? Entonces, yo para alumnos mayores, es decir, pues de bachillerato y tal, y de universidad, pues recomiendo sin ningún género de dudas el Academics, el Google Academics. Y con alumnos más pequeños, pues mira, hay que dedicar tiempo, tenemos que tutorizar sus búsquedas. Hacer una tarea parecida a la que hicimos nosotros, es decir, tampoco es tan compleja la tarea, es decirles, pues a ver, dime las 5 cosas, parecido a lo que he hecho yo, como una tarea, dime las 5 páginas que te han servido, resúmeme la información que has encontrado, por qué has elegido estas páginas, una tarea de ese tipo yo creo que ayudaría bastante a trabajar esa información. ¿Más preguntas? Había una muy buena. A ver si la localizo. Había una muy buena. Que, a ver, me he perdido con esto de la... Si quieres te las... No, ya, a ver, las encuentro enseguida. A ver, había una muy buena de Paula, de Chile, que me preguntaba qué diferencia hay entre TIC y redes sociales y cómo podemos incluir la enseñanza del uso de las TIC dentro del currículum sin mermar la enseñanza de las ciencias. A ver, en primer lugar, hay que decir que las TIC es un nombre genérico, tecnologías de la información y de la comunicación, y que por tanto incluye dentro de sí las redes sociales, internet, es decir, todas las cosas que podamos pensar sobre tecnologías de la información y la comunicación. Desde el punto de vista de las ciencias, las TIC son un instrumento, no es una cosa que compita con las ciencias, son un instrumento de las ciencias. En primer lugar, yo las he usado en el laboratorio, es decir, por ejemplo, los sensores. La última tesis que he dirigido es el uso de sensores de movimiento para que la gente entienda la cinemática.
sobre todo las gráficas, es decir, pues la confusión que tienen, pues son sensores de movimiento en las que tú te mueves delante del sensor o haces que un objeto se mueva y te salen ahí las gráficas de ese movimiento, cómo varía el espacio con el tiempo, la velocidad con el tiempo, la aceleración con el tiempo. Ahora todos conocéis, esos sensores eran bastante caros. Es cierto que la Comunidad Valenciana dotó a algunos institutos de ellos, ¿no? Con lo cual no era tampoco... pero ahora con Arduino nuestros compañeros de tecnología nos pueden ayudar a montar esos sensores por el módico precio de 6 euros. O sea, eso un uso, es decir, se pueden usar en el laboratorio. En segundo lugar, aquí tenemos esto. Esto es un laboratorio con patas. O sea, aquí hay muchas aplicaciones, que, que te permiten hacer medidas incluso mejores. Yo recuerdo haber hecho medidas de acústicas, el aparato de acústicas valía $500.000 de las antiguas pesetas y lo teníamos que llevar casi en bandeja. Pues el sonómetro de cualquier móvil es mucho mejor que el Burrell Cracker ese que teníamos que llevar en bandeja. Sonómetros, fotómetros, sensores de movimiento, sensores de campo magnético. O sea, esto es un laboratorio con patas. Y claro, los institutos los solemos prohibir y entonces yo les decía a mis alumnos, el laboratorio, el único lugar del centro donde podéis utilizar el móvil sin que os caiga, sin que os lo quite, básicamente. Porque en el instituto cuando se veía un móvil, ¡pum!, se secuestraba y a secretaría y que viniesen los padres a por él. Bien, luego también en física yo siempre recomiendo el laboratorio, pero hay veces, por ejemplo, en mi caso en física moderna, que es un tema que he investigado mucho, pues en física moderna hay experimentos que no se pueden hacer con el material que tiene uno en un instituto de secundaria o en la facultad de magisterio. Es decir, tienes que irte a Burjasot, a físicas, para poder hacer esos experimentos. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Pues utilizas simulaciones. Es decir, hay partes de la física en que utilizas simulaciones. Y por último, pues lo que hemos conectado, la búsqueda de información en Internet. Es decir, que la ciencia nos da amplias posibilidades de usar las TIC, de usar las TIC sin que eso vaya en detrimento de la enseñanza de las ciencias. Es más, es un instrumento que puede potenciar incluso la motivación por las propias ciencias. ¿Tienes más preguntas Bien. en el chat? Sí, sí. ¿Ha salido algo más en el chat nuevo? No. Sí, mira, Sí. Estoy yendo A hacia ver, atrás, ¿vale? me he Porque quedado, o sea, que lo he dejado parado. claro, han salido bastantes. Te voy a A hacer ver, si si nos me hace voy bajando, Arabella. voy No sé si la bajando. tienes. A ver, esta es muy buena. ¿Qué relación hay entre argumentación y pensamiento crítico? A ver, sin argumentación no hay pensamiento crítico. Y por otra parte, para que la argumentación sea buena, pues hay que aplicarle un pensamiento crítico, un detector de falacias, como he dicho antes, porque todos sabemos que las falacias están... yo creo que incluso las entrenan, es decir, la gente esta que va a cursos de retórica, pues yo creo que se entrenan en el uso de falacias. Y el debate es un sitio óptimo para la argumentación. Ha habido, todos sabemos que cuando está a punto de tocar el timbre, aunque tú estés absorbido en tu clase, no te enteras, pero te enteras porque los alumnos empiezan a moverse. Entonces, cuando ves que empiezan a meter cosas en el estuche, miras el reloj y dices, uy, me quedan 5 minutos, a ver cómo me lo monto. Pues yo hay dos ocasiones, de decirles dos ocasiones o dos actividades, porque las ocasiones han sido más, pero han sido dos tipos de actividades
en que los alumnos han preferido quedarse durante el recreo o quedarse durante la hora de la comida en clase haciendo lo que estaban haciendo. Una ha sido en algún experimento estimulante, y la otra ha sido en debates. Y precisamente ha sido en estos debates donde me han salido las pocas veces que he tenido actividades claramente en que hemos entrado no solo en los aspectos cognitivos del pensamiento crítico o valorativos, sino en la parte de praxis, de acción, que les comentaba antes y lo voy a comentar ahora. Hicimos un debate sobre el efecto de la radiación de la telefonía móvil en la salud de las personas. Y entonces me acuerdo allí que los alumnos, además esto sirve para que algunos alumnos que pasan desapercibidos, pues les conozcas. Recuerdo uno que se llamaba Sergio, que de repente se puso delante de sí un cartoncito que ponía Sergiotel. Él hacía de empresario de telefonía móvil y su empresa se llamaba Sergiotel, ¿no? Bueno, pues de este debate surgió, hicimos estudios y vimos que había una antena de telefonía móvil a menos de 100 metros del instituto. Y eso está prohibido por la legislación, que a 100 metros de un instituto, de un colegio, de un hospital, haya una antena de telefonía móvil. Esto fue en mis últimos años del instituto. Entonces se planteó, Lampa lo denunció directamente en un juzgado de guardia y 2 o 3 años después, cuando volví a pasar por allí, puedo decirles que la antena no está. Ese fue uno de los casos de práctica más potentes que he tenido. Y otro fue un debate sobre la contaminación en el Turia, que es el río que pasa por donde yo tengo el instituto, y entonces allí hubo un trabajo muy interesante. Los alumnos trajeron fotografías de sus padres bañándose en el río, en el Turia, y ahora es un basurero, ¿no? Y eso acabó en una exposición en la Casa de la Cultura. Bueno, produjo bastante movimiento en el pueblo. ¿Qué estrategias? Uy, en primaria. En primaria el reto es más difícil. El reto es más difícil. Pero los alumnos, porque eso lo sabemos, yo creo que el debate es el mejor instrumento para alumnos de primaria. Es decir, coger un tema que ellos sean capaces de debatir. Nosotros hemos hecho debates, alumnos pues de primero de eso, tal, que ya están bastante cerquita de primaria, por ejemplo, de si se podían utilizar, ¿qué era más conveniente tener en el instituto? ¿Vidrio, lata o cartón en el expendedor de bebidas? Entonces, pues puedes hacer debates sobre temas que sean accesibles. Mejor telefonía móvil se les escapa porque ahí hay que tener algunos conocimientos de ondas electromagnéticas y tal, pero un debate de este tipo tan sencillo, yo creo, ya digo, que el mejor, y entonces ahí, pues eso, intentar controlar las falacias que se producen, intentar ver si intentan demostrar las cosas con pruebas, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que no querría dejar pasar de las que me han hecho por correo. Una de Tulia, porque conectará con esto un poco. Es decir, cómo estimular a los estudiantes el interés por la física desde el área de didáctica. Este ha sido una de mis grandes preocupaciones en esta vida, de los que más han ocupado mi atención. Y vaya, tengo conclusiones bastante fundamentadas al respecto. En primer lugar, con el laboratorio o con experiencias sencillas, lo que por ahí se conoce como ciencia recreativa. De esto incluso tengo un libro que es 85 experiencias con la vida cotidiana. En segundo lugar, contextualizando la ciencia, con historia de la ciencia, con relaciones ciencia, tecnología, sociedad, con cuestiones sociocientíficas, etc. Y por otra parte, usando las TIC,
Es decir, para los alumnos, ver que pueden usar el móvil para hacer física, pues les resulta motivador. Les resulta motivador. Es decir, y entonces, por otra parte, este desinterés por la ciencia tiene género. Este desinterés por la física, perdón, tiene género y es mucho más marcado en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Y entonces, pero se ha descubierto que las cosas que motivan a las mujeres para el estudio de la física, por ejemplo, es ver la física como algo contextualizado. Ver la física como algo contextualizado. O, por ejemplo, ver la física relacionada con la vida. Y para eso tenemos muchas cuestiones de biofísica. Muchas cuestiones de biofísica. Y por último, también la realización de, detectamos que cuando esas experiencias cotidianas utilizaban cosas de su vida cotidiana, juguetes, por ejemplo, eso motivaba también mucho a las chicas. O sea que yo creo que esto sí que puede contribuir. Vamos, sigamos ahora con las que han llegado, que me no, ya se van a acabar. Veía tantas. Antes, ¿me he saltado alguna? De las del chat, sí. Si quieres, De las de volvemos al chat. antes, a ver, entonces ya para el final. Vamos si quieres, a por una más y lo dejamos aquí. Yo te iba a plantear antes, mientras vas mirando, elige una de las de esas preguntas. Te iba a plantear si las que no podamos contestar o ahora por tiempo, las pudieras contestar a lo mejor en un recurso que puedas subir a la plataforma. ¿Fuera Por posible? escrito, ¿quieres decir? Sí, Subir. o por un Pues vídeo, sí. o con vídeo, como tú quieras. O un vídeo también. También, sí. Vale, No, entonces si por quieres, vídeo me resulta más cómodo. Por claro. vídeo me puede resultar más cómodo. Un vídeo así cortito como el que hice para presentar el webinar, pues sí, Claro. no me importa. Pues si quieres, Eh, elegimos una pregunta más y ya la dejamos. de las escritas que me llegaron es que había algunas muy buenas. Esta, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay noticias, información contradictoria entre los propios científicos? Porque claro, nosotros estamos utilizando la ciencia contra el negacionismo, contra las pseudociencias, etcétera, etcétera. Pero es que a veces los propios científicos se contradicen entre ellos. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia lo hemos vivido con mucha intensidad. Lo hemos vivido con mucha intensidad. Yo recuerdo que al principio de la pandemia dominaba la teoría de las gotículas. O sea, que el virus se transmitía por las gotículas de saliva. Con lo cual, lo importante, se insistía en la distancia y sobre todo en la limpieza de suelos, pasamanos, etcétera, etcétera. Y ahí estábamos, venga a echar lejía en casa que olía a desinfectado como en la vida. Pero por ahí se empezó a ver que algunos físicos advertían, esta teoría era muy defendida por los médicos y empezó a oírse las voces de algunos físicos que empezaron a hablar de los aerosoles y empezaban a advertir sobre los aerosoles. Al principio era como una corriente minoritaria, pero al final, y yo creo que esto es la fortaleza de la ciencia, es que la ciencia puede probar las cosas y al final se hicieron muchos estudios que demostraron que el principal vehículo del virus eran los aerosoles. Y que por tanto cambiamos completamente de medidas y nos pasamos a las aulas ventiladas, a las aulas con mascarillas que han demostrado ser bastante eficaces. Es decir, yo creo que la ciencia, y más en estas situaciones en que hay mucho debate, también al haber mucho debate también hay mucha investigación. Y al haber mucha investigación, pues al final pues se van comprobando las cosas, que es la gran fortaleza de la ciencia, que comprueba sus afirmaciones y que descarta unas y acepta otras. Lo que pasa es que hay que tener paciencia. El virus iba más rápido que los científicos.
Muy bien, justo esto último que has dicho, estaba yo pensando mientras estabas contestando, que durante estos 2 años que hemos vivido la pandemia la seguimos viviendo, y la ciencia ha tenido tanta importancia, una cosa que no hemos sabido transmitir, y me incluyo, es tener paciencia, porque, claro, la ciencia necesita sus tiempos para comprobar, para formular las hipótesis, para demostrar y para concluir. Entonces, hemos querido, incluso los que estamos acostumbrados a tratar con científicos o tenemos una visión científica de la vida, incluso nosotros también hemos tenido impaciencia por saber. Muchas veces yo misma me he visto, pero bueno, ¿cómo es posible que tengan estas ideas tan contradictorias unos y otros? Bueno, es que esto es ciencia, así es como funciona la ciencia. Y Exactamente. gracias a que es crítica consigo misma, es por lo que avanzamos en realidad como humanidad, ¿no? Y en nuestro conocimiento. Y esto creo que es una de las cosas que no hemos sabido transmitir. Así que bueno, lo dejo Sí. ahí como tarea. No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Ya lo he comentado antes. Es decir, está la visión dogmática de la ciencia, es decir, la ciencia como una serie de leyes que parece Newton que va con las tablas de la ley por ahí, o la ciencia como el fruto de una serie de controversias entre personas. A ver, pues Newton decía que la luz era esto, Huygens decía que la luz era lo otro. Ganó Newton no porque su teoría fuese mejor, sino porque tenía más prestigio, pero al final la ciencia le dio la razón a Huygens, por mucho Newton tardó. Y ahí el refranero español también recoge algo, hay un refrán que dice la paciencia es la madre de la ciencia, el recuerdo. Es verdad, es verdad. Bueno, pues si te parece lo dejamos ya aquí, ya son casi las 8. Muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por las interesantes preguntas y bueno, aquí queda y queda grabado, Jordi, a esas preguntas que no nos ha dado tiempo a responder. Preparamos unos cuantos vídeos o un vídeo y lo subimos a la plataforma. ¿Te parece? Me las envías por escrito Sí, como hiciste con las otras. eso es, te las envío. Yo las recopilo y te las envío. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Pues entonces nada más, os emplazo para el siguiente webinar que será dentro de una semana y un día, el miércoles de la semana que viene, pero ya os informaré cómo os he hecho con este para daros toda la información. Va a ser sobre biomimética. Así que bueno, vamos a ir alternando ciencia y didáctica de las ciencias durante este curso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.